Un saludo a todos, y bienvenidos a las tierras medias españolas. Hoy os contamos la historia del molino de Afervenza y su oscuro secreto. Desde que el viejo molinero Elías desapareció, su molino yace en un silencio denso, custodiado por susurros. Los lugareños hablan de una presencia esquiva, un trasgo que protege un antiguo legado. Ahora, su nieto Gael regresa para reclamar su herencia, sin saber que el verdadero tesoro no es de oro, sino un mapa escrito en las estrellas. ¿Qué misterio aguarda en las sombras? Comencemos con la historia de hoy. El bosque de carballos que abraza el molino no perdona los secretos. Sus ramas, retorcidas, son como dedos que señalan el edificio de piedra, casi siempre cubierto por un denso velo de niebla. El río, que antes movía la rueda con una canción de trabajo, ahora solo murmura lamentos contra las orillas. En la aldea, cuando el sol se esconde, las historias cobran vida junto al calor del hogar. Los ancianos cuentan que Elías no era un simple molinero. Hablan de un hombre que leía el destino en el firmamento, y cuyos ojos reflejaban constelaciones olvidadas por los hombres. Desde su partida, el molino ya no duerme. Los viajeros nocturnos juran escuchar el chirrido de la maquinaria, como si un fantasma intentara moler el viento. Otros susurran sobre risas agudas y objetos que cambian de lugar, dejados en posiciones imposibles por manos que nadie ha visto. Es el trasgo, afirman todos, con una mezcla de miedo y respeto. Un espíritu antiguo, atado a la piedra y a la memoria de Elías. No lo consideran maligno, sino un guardián celoso. Es un alma solitaria que protege el verdadero legado de su amo, un eco del viejo mundo que se niega a desaparecer. El molino de Afervenza ya no es un lugar de trabajo. Se ha convertido en un monumento al misterio, un umbral entre nuestro mundo y el de las leyendas. Es un lugar donde el silencio pesa más que la piedra, y cada sombra parece ocultar una pregunta. ¿Qué es lo que protege con tanto empeño esa criatura invisible? Gael llegó con la primera luz del alba. Era un extraño en la tierra de su abuelo Elías. Su único propósito era reabrir el molino, devolverle la vida que el tiempo y los rumores le habían robado. No buscaba tesoros, solo reclamar el último vínculo con su familia. Los aldeanos lo observaron desde sus ventanas. Sus miradas eran una mezcla de lástima por el huérfano y un claro recelo. Para ellos, ese molino ya no era un lugar de trabajo. Era una tumba sellada por el misterio, y la llegada de Gael era como profanar un viejo secreto. La puerta de roble cedió con un gemido largo y quejumbroso. Dentro, el aire era denso y casi irrespirable. Olía a polvo antiguo y a madera húmeda. Un aroma a tiempo detenido y a completo olvido. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas dormidos. Gael avanzó con cuidado entre el desorden. Un haz de luz entraba por una rendija del techo e iluminaba millones de motas de polvo danzando en el aire. Cada objeto parecía contar una historia silenciosa. La maquinaria estaba cubierta de óxido y telarañas gruesas como el hilo. Fue entonces cuando lo sintió. No era un ruido ni una sombra. Era un cambio repentino en la quietud. Una densidad distinta en el aire justo a su espalda. Era la sensación inequívoca de ser observado. Unos ojos que no podía ver estaban fijos en él. El silencio regresó, pero ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de una espera, de una inteligencia curiosa y antigua. Gael se detuvo en el centro de la estancia. Sabía, con una certeza que le heló la sangre, que no estaba solo. El guardián del molino estaba allí con él. Con el corazón aún acelerado, Gael decidió ignorar la presencia. Se convenció de que eran solo nervios, el peso de los años y el abandono del lugar. Empezó por lo más sencillo. Tomó una escoba vieja para barrer el denso manto de polvo que cubría el suelo de madera. La dejó apoyada un instante contra un saco de grano para abrir los postigos de una ventana. Al volverse, la escoba ya no estaba allí. La encontró al otro lado de la estancia, perfectamente colocada junto a la puerta, como si esperara su turno para salir. Gael frunció el ceño, confundido. Continuó su tarea, ahora con una creciente sensación de inquietud. Intentó mover un pesado saco de harina. Al tirar de él, la tela se rasgó por la base, como si una navaja invisible la hubiera cortado. Una nube blanca lo cubrió por completo, dejándolo ciego y tosiendo. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era pesado ni expectante. Fue roto por algo casi imperceptible. Una risa ahogada,
aguda y breve, que pareció venir de las vigas más altas del techo. No era una risa malvada, sino infantil y traviesa. Gael se sacudió la harina de la ropa. La frustración inicial dio paso a una extraña calma. No sentía miedo. Lo que había en ese molino no quería hacerle daño. Solo quería jugar. Comprendió entonces la primera regla no escrita de su nuevo hogar. Cada tarea que emprendiera sería un desafío. Un pulso de ingenio contra un guardián invisible. La frustración de Gael se disolvió en una antigua certeza. En su memoria resonaban los cuentos de su abuelo Elías, historias de espíritus de la tierra y viejos pactos olvidados. Comprendió que no luchaba contra un enemigo, sino que compartía un hogar con un guardián. No se podía ganar con fuerza, solo con respeto. Esa noche, el molino estaba sumido en una profunda quietud. Gael no encendió más que una vela, cuyo baile de luz proyectaba sombras largas y temblorosas. Llenó un pequeño cuenco de barro con leche fresca y dejó caer en él una gota de miel dorada. Con un gesto solemne, lo depositó junto al hogar apagado. No dijo una palabra. Era una ofrenda, el primer verso de un diálogo sin sonido. Las noches siguientes, repitió el ritual. A la leche y la miel se sumaron otros pequeños tesoros. Una castaña pulida que brillaba como una joya oscura. Una pluma de cuervo, negra y perfecta. Cada gesto era una pregunta silenciosa, una muestra de que entendía las reglas no escritas de aquel lugar. Durante días, las ofrendas permanecían intactas. Los juegos del trasgo habían cesado por completo. El silencio volvía a reinar en el molino, pero ya no era un silencio burlón. Se sentía como una calma expectante, como la quietud del bosque antes de que amanezca. El guardián lo observaba, meditando su respuesta. Hasta que una mañana, al bajar, Gael encontró el cuenco de leche vacío. A su lado, sobre la piedra fría del suelo, descansaba un pequeño engranaje de metal. Estaba impecable, limpio de todo rastro de óxido y del olvido del tiempo. Un regalo, un mensaje. La tregua había sido aceptada. Aquel engranaje fue solo el principio. El molino ya no era un campo de batalla silencioso. Se había transformado en un tablero de ajedrez, donde las piezas se movían por una voluntad invisible. Las bromas maliciosas cesaron por completo. En su lugar, surgió un lenguaje de acertijos y gestos sutiles. Un día, mientras Gael intentaba reparar la vieja rueda de molienda, se encontró con un eje atascado por el óxido. Luchó contra el metal con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Frustrado, se apartó para buscar una herramienta mejor. Al volver, encontró una pequeña alcuza de aceite justo al lado del mecanismo, brillando bajo un rayo de sol. En otra ocasión, una viga suelta en el techo amenazaba con caer. Gael no tenía forma de alcanzarla. Se quedó mirando hacia arriba, calculando el riesgo. De repente, una soga descendió lentamente desde la oscuridad de las alturas. Colgaba a la distancia perfecta, invitándolo a subir. Gael comprendió que no eran simples regalos. Cada objeto que aparecía era una prueba. Una pregunta silenciosa que el guardián le hacía. ¿Eres lo bastante observador? ¿Eres digno de la ayuda que se te ofrece? Cada tarea completada se convertía en un paso más para ganarse la confianza del trasgo. Gael ya no se sentía como un intruso. Empezaba a sentirse como un aprendiz. Y aunque seguía sin ver a su maestro, sentía su presencia en cada crujido de la madera, en cada herramienta colocada con precisión en su camino. La tregua era real, una alianza forjada sin una sola palabra. La alianza con el guardián le abrió a Gael las puertas que no se veían. En el pequeño taller de su abuelo, tras un falso fondo en un viejo arcón, encontró algo inesperado. No eran herramientas ni monedas. Eran los diarios de Elías. Varios cuadernos de cuero, atados con un cordel gastado por el tiempo. Las páginas no olían a harina. Olían a tierra seca y a tinta antigua. No contenían cuentas sobre sacos de grano ni registros de molienda. Eran el mapa de un alma completamente distinta. Gael vio dibujos precisos de constelaciones, con anotaciones sobre su movimiento a través de las estaciones. Encontró plantas secas prensadas entre las hojas, cada una con su nombre y sus propiedades secretas. Pero lo más revelador eran las notas escritas con la elegante caligrafía de su abuelo. Hablaba de un guardián leal, un ser antiguo atado a la familia por un pacto de honor y no de servidumbre.
Mencionaba un tesoro que no brilla, un legado que no podía ser robado porque no era de oro. En la última página de un diario, una frase lo cambió todo. Para encontrarlo, no hay que cavar en la tierra, sino leer la tierra usando el cielo. Gael cerró el cuaderno lentamente. Todo cobraba un nuevo sentido. El trasgo no solo protegía el molino, protegía un secreto, y el mapa para descifrarlo no estaba en ningún pergamino. Estaba escrito en las estrellas y reflejado en el paisaje que lo rodeaba. La herencia de su abuelo no era un edificio de piedra, era un acertijo celestial. La noche se cerró sobre el molino con el peso de un secreto. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con dedos insistentes. Dentro, a la luz de una única vela, Gael sentía el peso del acertijo de su abuelo. Leer la tierra usando el cielo. Las palabras daban vueltas en su mente, vacías de significado. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido seco y rítmico. 3 golpes, una pausa, y otra vez 3 golpes. No era el crujido de la madera vieja. Era una llamada deliberada, un pulso que nacía de las entrañas del molino. Siguió el sonido hasta una esquina olvidada de la estancia principal. El golpeteo provenía de una tabla suelta en el suelo, ligeramente más oscura que las demás. Cuando Gael se arrodilló y posó su mano sobre ella, el sonido cesó de inmediato. El silencio que siguió fue una confirmación. Con el corazón latiendo con fuerza, usó una herramienta para levantar la tabla. Debajo, excavado en la tierra, había un pequeño compartimento. Protegía una caja de madera sellada con una gruesa capa de cera oscura. Su abuelo la había escondido con el esmero de quien protege su alma. Al romper el sello, un aroma a resina y a metal frío llenó el aire. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, descansaba un objeto. No era oro ni joyas. Era un artefacto de bronce y cristal. Un astrolabio de diseño extraño y complejo, cubierto de símbolos que no reconocía. Lo tomó en sus manos. Estaba frío y pesado. Era una llave. El trasgo no le había dado una respuesta. Le había entregado la pregunta correcta. La confianza se había sellado por completo. Ahora, el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. El sello de cera se quebró con un susurro seco. El gesto liberó un aroma a papel antiguo y a secretos guardados durante demasiado tiempo. Dentro, sobre el terciopelo descolorido, no había metal ni piedras preciosas. Solo un pergamino, enrollado y sujeto por una delgada cinta de cuero. Una punzada de decepción, rápida y amarga, atravesó a Gael. Después de tantos acertijos y pruebas, ¿era este todo el tesoro que el guardián protegía con tanto celo? Con manos cuidadosas, lo extendió sobre el suelo de madera. El silencio del molino pareció hacerse más profundo, como si la vieja estructura contuviera la respiración. Lo que vio le robó el aliento. Era un mapa del cielo nocturno, pero de una belleza imposible y extraña. Sobre un papel oscuro, casi negro, las constelaciones estaban dibujadas con una tinta que brillaba con luz propia. Parecía plata líquida bajo la luz temblorosa de la vela. Cada estrella era un punto de luz cautiva, un diminuto faro en un mar de negrura. Gael recorrió con el dedo las figuras que su abuelo le había enseñado a nombrar desde niño. Pero algo estaba profundamente mal. Las formas le resultaban familiares y ajenas a la vez, como un eco retorcido del cielo que él conocía. Estrellas aparecían donde solo debía haber vacío. Las líneas que unían los astros trazaban caminos imposibles. La decepción se evaporó por completo. Fue reemplazada por una fascinación eléctrica. Comprendió que no tenía en sus manos un mapa, sino un enigma. Un firmamento secreto que no servía para navegar en el mar, sino en los misterios que Elías había dejado atrás. Los días se convirtieron en noches, y las noches en un borrón de luz de vela. Gael vivía encadenado a aquel firmamento de tinta y plata. Lo comparaba con mapas astronómicos, con las estrellas reales que giraban sobre el molino. Pero era inútil. El cielo del pergamino era una mentira, una burla a la lógica del universo. La frustración era un veneno lento. El ingenio de su abuelo se sentía ahora como un acto de crueldad. ¿Era este el final del camino? ¿Un acertijo sin solución diseñado para proteger un secreto que moriría con él? La esperanza que había nacido en el molino comenzaba a marchitarse, aplastada bajo el peso de un cielo imposible. Una madrugada, agotado, se acercó a la ventana.
La niebla se arrastraba por el valle, dibujando siluetas fantasmales de los árboles y las colinas que conocía desde siempre. Fue entonces cuando las palabras de Elías regresaron a su mente como un eco: leer la tierra usando el cielo. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo había entendido todo al revés. No debía levantar la vista buscando respuestas en las estrellas. El mapa no era un espejo del cosmos, sino un velo para el mundo. Corrió hacia el viejo arcón de su abuelo y sacó un mapa topográfico de la comarca, amarillento y frágil. Con manos temblorosas, colocó el pergamino de las estrellas sobre él. La luz de la vela atravesó el papel oscuro, y la tinta plateada se proyectó sobre las líneas del terreno. Y entonces, el milagro se reveló. La constelación más brillante no era una osa ni un dragón. Sus estrellas principales caían con una precisión asombrosa sobre puntos clave del paisaje. Una marcaba las ruinas de un antiguo castro. Otra, un cruceiro solitario, en una encrucijada olvidada. La más luminosa de todas señalaba un roble centenario, el más viejo de todo el bosque. Elías no había dibujado el cielo. Había usado el cielo para dibujar la tierra. El enigma estaba resuelto. Ahora comenzaba el viaje. Con el enigma resuelto, el molino pareció sumirse en un silencio distinto. Era la quietud que precede al primer paso de un largo viaje. Gael permanecía arrodillado sobre el suelo de madera, con la mirada perdida en las constelaciones terrestres que su abuelo había tejido. Ahora sabía a dónde ir, pero no cómo. Fue entonces cuando un leve crujido lo sacó de su trance. No era el lamento habitual de la vieja estructura. Provenía de las vigas oscuras que se perdían en el techo. Lentamente, alzó la vista. Y por primera vez, lo vio. No era una sombra ni un fantasma. Era una criatura pequeña y nudosa, con la piel del color de la corteza húmeda y el musgo. Sus ojos, dos fragmentos de ámbar oscuro, lo observaban con una inteligencia ancestral. Descendió con una agilidad silenciosa, como una hoja seca cayendo en otoño. No había amenaza en su presencia, solo una curiosidad profunda y expectante. El trasgo se detuvo junto al pergamino. No miró a Gael, sino al mapa. Su pequeño dedo, retorcido como la raíz de un roble, se posó sobre la tinta plateada. Trazó un camino invisible que unía los 3 puntos principales. Una ruta que no aparecía en el mapa topográfico, un sendero secreto que solo conocía la tierra. Después, su dedo señaló un punto intermedio entre el castro y el cruceiro, un detalle que Gael había pasado por alto. Un pequeño símbolo, casi borrado, que ahora parecía vital. La criatura levantó la vista, y sus ojos de ámbar se encontraron con los de Gael. No hubo sonido, pero el mensaje fue inequívoco. Gael era el descifrador del cielo, pero el trasgo era el lector de la tierra. Comprendió que no podría completar este viaje solo. Aquella alianza silenciosa, forjada con ofrendas y acertijos, se había transformado. Ahora eran socios. Un hombre y un espíritu del bosque, unidos por un legado escrito en las estrellas. No hubo despedidas. El molino los vio partir en el más absoluto silencio, una sombra humana y otra, que era apenas un retazo del propio bosque. La luna llena, velada por jirones de niebla, era su única antorcha. Dejaron atrás la familiaridad de la piedra y la madera para adentrarse en un mundo regido por leyes más antiguas. El bosque los recibió con un aliento frío y húmedo. Los carballos se alzaban como titanes dormidos, sus ramas retorcidas dibujando garras contra el cielo pálido. Cada crujido de una hoja seca bajo las botas de Gael era un estruendo en la quietud de la noche. Se sentía torpe, ruidoso, un intruso en un reino que no le pertenecía. El trasgo, en cambio, se movía como si fuera parte del propio aire. No caminaba, se deslizaba entre las sombras. A veces desaparecía por completo, solo para reaparecer más adelante, subido a una roca cubierta de musgo, señalando un sendero que los ojos de Gael no podían ver. Era un camino invisible, tejido con raíces y memoria. Gael aprendió a confiar no en su vista, sino en la presencia de su guía. Entendió que el mapa de estrellas solo era una promesa. El verdadero mapa estaba vivo y respiraba a su alrededor. Lo sentía en el aroma a tierra mojada y en la advertencia silenciosa de la criatura cuando se acercaban a un terreno peligroso. El molino había desaparecido tras ellos, engullido por la niebla y la noche. Ya no había un hogar al que volver, solo un camino por delante, trazado en la oscuridad.
El sendero invisible terminó abruptamente al borde de un precipicio. Ante ellos, se alzaba un risco colosal, esculpido por el viento y el tiempo hasta adoptar la forma de un dragón dormido. Sus escamas eran vetas de pizarra y granito. Su lomo cubierto de musgo era una cordillera en miniatura. Era el cuélebre de piedra. El aire era gélido y cortante a esa altura. Abajo, el mundo era un mar de niebla del que solo emergían las cimas de los árboles más altos. El trasgo se encogió sobre sí mismo. No por miedo, sino por una reverencia ancestral. Estaban en un lugar sagrado y poderoso. Gael consultó el mapa por última vez, aunque ya lo sabía de memoria. Sabía que la clave era la estrella polar, el único punto fijo en el baile del firmamento. Pero las nubes se arremolinaban sobre sus cabezas, ocultando el cielo con un velo gris y espeso. La desesperación comenzó a arañar su confianza. Fue el trasgo quien le devolvió la esperanza. Con un gesto lento, su dedo nudoso señaló hacia la cabeza del dragón de piedra. Apuntaba directamente al ojo cerrado de la bestia, una oquedad oscura en la roca. En ese preciso instante, como si obedeciera a una orden silenciosa, un hueco se abrió en el manto de nubes. Un único y brillante punto de luz descendió del cielo. La estrella polar. La luz no iluminó la entrada. Hizo algo mucho más sutil. Al golpear el ojo de piedra desde un ángulo concreto, proyectó una sombra sobre la pared del risco. Una sombra que no tenía la forma de una roca, sino la de un arco perfecto. Una puerta donde solo había piedra maciza. El último acertijo no era una pregunta, sino una invitación. La entrada no estaba oculta. Siempre había estado allí, a la vista de todos. Solo había que saber mirar con los ojos correctos. Con los ojos del cielo. No hubo un estruendo. Solo un gemido profundo y prolongado, el sonido de la piedra rindiéndose a un secreto. La sombra en forma de arco dejó de ser una ilusión. Se deslizó hacia un lado con una lentitud imposible, revelando una oscuridad absoluta y un soplo de aire cálido y húmedo que olía a tierra fértil. El trasgo entró primero, sin dudar. Su pequeña silueta se fundió con la negrura. Gael lo siguió, dejando atrás el viento helado del risco. El portal de piedra se cerró a sus espaldas con el mismo lamento sordo, sumiéndolos en un silencio total. La oscuridad no duró. A medida que sus ojos se acostumbraban, una tenue luz azul y verde comenzó a dibujar los contornos de la gruta. Crecía en racimos sobre las paredes y el techo. Eran hongos, cientos de ellos, que pulsaban con un resplandor suave y fantasmal, como estrellas atrapadas bajo la montaña. El aire vibraba con el murmullo constante del agua. Era el único sonido, un eco que los guió por un pasadizo sinuoso hasta una caverna abovedada. Allí, en el centro, estaba el corazón de la leyenda. Un manantial brotaba directamente de la roca viva. Su agua no era normal. Era cristalina, pero contenía una luz propia, un resplandor plateado que ondulaba con la corriente. Iluminaba la caverna con una luz más pura que la de la luna. Gael se arrodilló en la orilla. El tesoro de su abuelo, Elías, no era un objeto, sino un milagro. Era el origen de todos los cuentos, un secreto que la tierra había guardado para aquellos que supieran escucharla usando el lenguaje del cielo. El agua brillaba con una luz propia, casi viva. Gael se arrodilló en la orilla, hipnotizado por el resplandor plateado que ondulaba en la corriente. Sin pensarlo, solo guiado por un instinto profundo, ahuecó las manos y bebió. El líquido era frío, con un sabor limpio a piedra y a tierra antigua. No sintió una explosión de magia. Fue algo más sutil, más profundo. Un calor sereno se extendió por sus venas, borrando el agotamiento de su viaje y la tensión acumulada durante semanas. Era una vitalidad pura, la sensación de un cuerpo que vuelve a nacer. En ese instante lo comprendió todo. Este era el gran secreto de su abuelo. Era el tesoro que no brilla del que hablaban sus diarios. Elías no había estado buscando oro ni poder. Había encontrado vida, un regalo de la tierra con el poder de curar y renovar. Entendió que un milagro así, en manos de los hombres, habría sido corrompido o agotado por la codicia. Por eso lo ocultó tras un enigma celestial. El viejo molinero había confiado su secreto no a una persona, sino al guardián más leal que existía.
un espíritu del bosque cuyo único interés era preservar el equilibrio de la naturaleza. Gael alzó la vista hacia la pequeña criatura de ojos ambarinos. Ya no veía a un trasgo travieso, sino a un centinela, el protector silencioso de la vida misma. El verdadero tesoro no era solo el agua, era la sabiduría para protegerla y la lealtad de quien la custodiaba. Gael no regresó al risco. Volvió sobre sus pasos, con el peso del milagro guardado en un simple odre de cuero. Cruzó el bosque sin su guía, pero ya no sentía el miedo del intruso. La tierra parecía reconocerlo, abriéndole paso. La aldea lo recibió con el mismo silencio enfermo que había dejado atrás. Una tos seca era la única música en sus calles. Era una comunidad que se apagaba lentamente, rendida a una dolencia que los curanderos no sabían nombrar. No pronunció discursos, ni reveló secretos. Simplemente, dejó un cántaro de agua fresca en la puerta de cada hogar afectado. Un agua que parecía normal, pero que olía a tierra profunda y a musgo primigenio. Nadie preguntó de dónde venía. En la desesperación, hasta el gesto más simple se convierte en un acto de fe. El cambio no fue un estruendo, sino un susurro. Una mañana, la tos cesó. A la semana siguiente, los rostros pálidos recuperaron su color. Las cosechas, regadas con unas gotas de esa misma agua, crecieron con un vigor que nadie recordaba, resistiendo plagas y sequías. La vida regresaba a la comarca como una marea silenciosa. El molino de Afervenza dejó de ser un lugar de sombras. Los cuentos de fantasmas se transformaron en leyendas de esperanza. Ya no hablaban de un espíritu travieso, sino de un guardián. Y de un joven que, como su abuelo antes que él, había aprendido a leer los secretos que unen el cielo con la tierra. El molino ya no molía grano. Ahora, molía futuro. El gran corazón de piedra del molino late de nuevo. Su rueda gira con una canción constante, movida por las mismas aguas que ahora guardan un secreto. El aire ya no huele a polvo y olvido, sino a harina fresca y a vida renovada. Las risas de los niños han reemplazado por fin a los susurros de fantasmas. Gael ya no es el muchacho que llegó buscando un simple techo. En sus manos no solo pesa el trabajo del grano, sino la responsabilidad de custodiar un milagro. Ha encontrado su hogar en el crujido de la madera y en el murmullo del río. Ha encontrado un propósito que trasciende su propia existencia. Y no está solo en su labor. Junto a él, a veces como una sombra fugaz en el rabillo del ojo, otras como una presencia sólida y nudosa, está el guardián. Su amistad no se forjó con palabras. Nació de acertijos, ofrendas y una lealtad tan antigua como el propio bosque. Son dos mitades de un mismo pacto. Juntos, custodian el delicado equilibrio. Por un lado, está el mundo de los hombres, con su pan y sus estaciones. Por otro, el mundo de la magia, con su agua de estrellas y sus pactos silenciosos. Gael y el trasgo son el puente que une ambos reinos. La historia de Elías ha terminado. La de Gael no ha hecho más que empezar. Desde el umbral del viejo molino, dos guardianes observan el valle al caer la noche. Uno es de carne y hueso, el otro de musgo y memoria. Unidos para siempre por un tesoro que no se puede poseer, solo proteger. Le agradecemos por haber acompañado a Gael en su viaje hasta el corazón secreto del molino. Ha sido testigo de cómo un pacto silencioso, forjado en la confianza, puede devolverle la vida a un valle entero. Si el eco de esta antigua leyenda resuena en ti, te invitamos a suscribirte y a activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos. Las tierras antiguas guardan incontables secretos, y no todas sus criaturas son tan leales como el guardián del bosque. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir desvelando estas historias olvidadas.